Bellotacón. Podríamos empezar ya a ver un paseíto por nuestros puestos. En esta mesa tenemos una partida iniciada del Downfall del Rey, que está teniendo bastante aceptación. De hecho, la gente que tenemos aquí es para uno su primera partida, para el resto su segunda. Para José Luis, creo que está aquí, que es la segunda. Aquí tenemos a unos asiduos a los Downfall, creo que es la tercera vez que vienen, no sé si me equivoco. Eso quiere decir que les está gustando, porque quien lo prueba repite, podríamos decir. Luego tenemos más mesas. Estas mesas ya son fuera de la editorial, es decir, son particulares que ya han cogido el juego y están probándolo. ¿Es vuestra primera partida? La mía no. La tuya no. Y la suya no. ¿Y qué tal te está pareciendo? ¿Qué? Bueno, te acerco mi. ¿Qué te Digo bien, me parece estupendo, sí. ¿Algún factor a destacar del...? Bueno, Primera Guerra Mundial, tranquilidad. ¿Tranquilidad? ¿Bien representada? ¿Perdón? ¿Bien representada? Sí, bien representada. Sí. ¿Representada? ¿Lo ves cómo lo ves definirás? ¿Muy difícil de manejar o...? No, sencillo. ¿No? Fácil de aprender y de jugar en poco tiempo, sí. Vale, pues muchas gracias. Nada. Vamos con otra mesa. Ah, bueno. Dime. Ah, bueno, si tú ya has jugado un montón. ¿Perdona? Has jugado ya ¿no? Sí, jugué ayer una partida y he estado viendo 3 más o menos, más de este. Ah, o sea, vienes como de observador. Mirando. Vale, ¿y de tu partida qué sensaciones te dieron? ¿Qué te dio el juego? No, la impresión está bien. Es un juego sencillito, 1 a 2 tardes, pero que bueno, pues que tiene su chicha y sus decisiones a la hora de mover las cosas, para mover y de gestionar cada uno su bando, y que bueno, que hasta cierto punto pues también tiene una cierta representación realista de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Salvando las distancias pues, le permite al jugador tomar sus propias estrategias y desviarse un poco y hacer un what if de la guerra. Bueno, el juego está bien. Vale. De hecho, es bastante probable que cuando ya se anuncie en Kickstarter me apunte a la campaña. Muchas gracias, entonces. Muy bien. Vale. Seguimos, vamos a otra mesa donde ya hay otros asiduos. Aquí. En esta estábamos, pero... Vale. Ahí está. Sí. Pues... Vamos a preguntarle a José Luis, que ya lleva unas cuantas. José Luis. Buenas, ¿qué tal? Hola. Bueno, te vamos a hacer un par de preguntitas, si no te importa, ¿vale? Sé que estás en medio de la partida. Venga, cuéntame. ¿Has jugado al Empires? He jugado ¿Al Downfall Empires o solamente al Downfall? Solamente al Downfall. Vale, ¿cuántas partidas llevas a él? Pues llevo una de 10 horas de ayer y aquí que llevo un rato. Vale, y en comparación a la segunda partida, ¿qué sensaciones destacarías del juego? Pues hombre, yo francamente, a mí me parece que es un juego muy dinámico. Yo que vengo del mundo del ajedrez, creo que hay muchas estrategias para un juego tan limitado lo que es en el escenario europeo y creo que da muchísimo de sí. Pues muchas gracias por la opinión. Te dejamos seguir jugando con la partida. Vamos a la otra mesa. Como veis aquí ya tenemos un envolvimiento por parte del ruso que está sacando los dientes. ¿Quién lleva el ruso? ¿Y tú eres el alemán? Ah, no, tú eres alemán, es verdad. Bueno, Francia costó un poquito. Sí, Francia sí, me costó un poquito. Pero bueno, No, recuperando, ¿eh? No entendía mucho el francés. Muy bien. El ruso lo entiendo un poco más. Vale, muchas Pero gracias. Nada. Es tu primera partida, ¿no? A este sí. A este sí. Sí, lo estoy disfrutando mucho. Vale, tú ya has jugado al Empires, ¿no? Al Impact sí, ya ves. Entonces, ¿cuántos turnos llevamos en esta partida? Ya llevamos 3 años, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la curva de aprendizaje de la primera partida? Es decir, desde el primer año al 43, es decir, las mecánicas las tienes El asimiladas. segundo año ya estás a tope. El Ya segundo estás año, dándole- sí. Vale. Segundo año ya con algún pequeño fallo, pero Vamos, pero pero- por tema de excepciones y Sí, demás, sí, ¿no? Es pero decir, puedes con todo. las mecánicas se interiorizan muy rápido, ¿no? sí, rapidísimo. Vale, muchas gracias. Venga. Entrevistamos también al tercero en Discordia para despistarlo un poco. Me han hecho un envolvimiento y estoy todavía... ¿Estás? Estoy recuperándome. ¿Es tu primer embolsamiento? Sí, es mi primera vez. Has sufrido la Blitzkrieg, ¿no? Sí, el abrazo Vale. del oso ha sido horrible. Es tu primera partida, ¿no? Sí, es mi primera partida a un juego de estos. Vale. Yo he jugado a uno de GMT
que es también de la Segunda Guerra Mundial, escenario europeo, y este le veo más sencillo, más accesible. Y tiene profundidad, la verdad. Es lo que te iba a preguntar, ¿tiene suficiente profundidad para poder compararlo, ¿no? De igual a igual. Sí. Vale. Pues muchas gracias, dejamos seguir Nada. Vamos a otra mesa foránea a la... Deja hablar, a ver. Vale. Hombre, pues podemos volver a cargar aviones. No, aquí tienes, No, que ya los hemos hecho. mira, aquí tienes dos cosas muy interesantes que hacer. Sí. Primero, puedes hacer carros, o una cosa que me gusta más aún es que hagas la tecnología de los carros gordos. Venga, y en la próxima la abro y los saco. empieza. Perdón. Has hecho tecnología. Y esa va a venir Y de así, maravilla. Y así, acabarías otro. Nos toca Bueno. a nosotros, que somos lo mejor. ¿Qué tal? Bueno, ¿es tu primera partida al Empire? Es mi primera partida, sí. Como veis, tengo el mejor maestro posible. Claro, con Esto Víctor sí al que es lado. un asesor y no lo que tienen los cubanos. Vale. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, ya veo que llevamos 2 años y poquito. Bueno, a mí el ¿vale? juego me está gustando mucho y de hecho les he ido a preguntar antes, completamente en serio, si se podía comprar ya un proto para llevárselo, porque es un juego de los que yo prácticamente necesito, porque tenemos un grupo en el que, por ejemplo, para 3 jugadores hay muy pocos juegos, incluso para 3 jugadores que no sean estrictamente wargameros. Es fácil que se metan, y si son wargameros es fácil que no se les quede corto, o sea que realmente nos puede solucionar muchísimas tardes con una diversión tremenda. Muchas gracias. Estamos con Juanfran. Juanfran, creo que has jugado al Tercer Reich y al Empire, ¿puede ser? No, al Empire. Sí, a los dos, a los dos, sí. ¿Cuántas partidas a cada uno? Para que nos hagamos una idea. Pues al primero, al de la Primera Guerra Mundial, pues habré jugado unas 6 o 7 partidas y a este he jugado una. Vale. ¿Y qué te ha parecido? Vamos por uno, vamos por ejemplo, el Empire, que ya veo que le has cogido más. Sí. ¿Qué te parece el Empire? Así para una explicación, o sea, una opinión sobre él. Sí, a mí me parece un juego muy sencillo y que con esa sencillez consigue recrear muy bien la Primera Guerra Mundial. No se ven cosas extrañas y tiene el tema de las acciones que me parece que es fundamental. Le da mucho dinamismo, le da variabilidad y tensión a la hora de tomar las decisiones en lo que es el juego, y que tiene una duración breve, lo cual, pues hombre, para mucha gente puede ser algo positivo si tienes escasez de tiempo. Entonces reúne quizás eso, sencillez, diversión y que no es largo. Yo creo que cumple perfectamente con su cometido. Y si tuvieras que destacar un factor diferenciador del Empire, del Downfall of Empires. Yo creo que la clave serían las acciones. Creo que es lo que le da ese saborcillo, el hecho de tener unas decisiones limitadas y que tienes que elegirlas con muchísimo cuidado y cautela. Cada decisión es crítica, sin meter un sistema complejo de elección. O sea, son unas mecánicas que puede aprender una persona en 15 minutos. Entonces eso de la toma de decisión de acciones yo creo que es lo que le da ese saborcillo especial al juego. ¿Y qué te ha parecido nuevo el Third Reich? Ha sido una mejora increíble. Yo personalmente, voy a ser sincero, pensaba que las mecánicas de la Primera Guerra Mundial no se iban a poder trasladar a la Segunda Guerra Mundial porque es un cambio completo de tecnología, de guerra de movimientos. Un juego, claro, de la Primera Guerra Mundial es de movimiento muy estático, efectivamente, de trincheras. Digo, ¿cómo esta gente lo va a hacer? Entonces yo iba con mis dudas y reticencias de decir, ¿cómo se va a hacer? Pero es que la sorpresa ha sido cuando creo que el juego ha mejorado notablemente. O sea, es muchísimo mejor, porque abarca cosas más complejas con un par de páginas más, lo cual a mí me parece algo increíble. O sea, cómo se puede trasladar un sistema similar a una guerra distinta y que encaje perfectamente, porque a mí lo que me ha sorprendido es lo bien que recrea la Segunda Guerra Mundial. O sea, no he visto yo cosas extrañas, estrafalarias. Es un juego que cuando alguien toma una decisión un poco diferente, el juego lo encaja. Y eso es lo que me parece que es la virtud de un juego, que no salgan cosas extrañas porque se han pensado una idea que tenía en su cabeza y no ha cuajado en la realidad. Entonces es una buena simulación histórica. O sea, tu punto a destacar del Diría también las acciones y las tecnologías me gustan todavía más que las de la Primera Guerra Mundial. También es verdad que la Segunda Guerra Mundial son tecnologías mucho más avanzadas, no lo vamos a discutir, pero las tecnologías me han gustado todavía más. El tema de las acciones creo que es lo que este juego tiene como personalidad, como sello. Y es lo que es la mecánica, el corazón del juego. Entonces, con esa sencillez que tiene, te transmite eso, tensión, realismo y
Y vamos, que es que no puedo decir cosas mejores, que parece que me están pagando, pero no me están. Porque realmente he disfrutado como un enano la partida y además tiene una ventaja, creo yo, que lo de los 3 jugadores le da a que los jugadores puedan cambiar de más bandos y que no necesites 4 como en el otro, aunque el otro puede ser de 2. El 3 jugadores me parece un buen número porque no hay muchos juegos de 3 jugadores, eso también lo digo. Tenemos el Brotherhood and Unity, el Triumph and Trade y poco más. Solamente son de 2, de 4. Entonces rellena ese hueco de 3 jugadores, que yo creo que eso habría que resaltar, que muchas veces estás con 3 colegas y dices, joder, es que 3 nos quedamos colgados. Y eso es lo que creo que también le da un valor añadido el tema de los jugadores. Ahora que estás con el tema de los jugadores, ¿cómo ves la integración del tercer jugador? Es decir, no está ahí de pegote, ¿no? Está bien introducido en el juego, ¿no? Porque bien es verdad, claro, el juego refleja bien cómo al principio los aliados no reaccionan adecuadamente, los aliados occidentales, lo que es Francia e Inglaterra, pero vas viendo el crecimiento de cuando aparece Estados Unidos. Entonces ya ahí el protagonismo del aliado occidental es potente. Es decir, el jugador al principio no tiene tantas decisiones, pero luego a medida que avanza el juego toma protagonismo. A la inversa el alemán cada vez se va a ver mucho más constreñido y más agobiado. Es decir, el juego sigue las pautas de lo histórico. El ruso va a sufrir sus momentos, pero cualquiera de los 3 jugadores es divertido, porque a mí me ha tocado el francés e inglés, el occidental, y realmente he disfrutado como un enano, porque además tienes la colaboración con el ruso, ahí ayudarle con el préstamo y arriendo, y tiene también ese saborcillo de ayuda al compañero. O sea que realmente pienso que los 3 jugadores están muy bien. No hay un pegote como puede ocurrir en otros juegos de 3 que se quede comparsa, sino que cada uno tiene una participación activa en el juego. Pues muchísimas gracias. Nada, un placer a vosotros. Vale, gracias, hasta luego. Suerte con el juego. Pues estamos con Eligio. Eligio, Hola. ¿Has jugado al Downfall of Empires? ¿Al Tercer Reich? He jugado al Downfall of the Third Reich. Al Tercer Reich. ¿Tu primera partida? ¿1, 2? ¿Cuántas has echado? Mi primera partida, tutorial y primera partida. Vale, ¿y qué te ha parecido? Pues me ha gustado mucho. Además, fíjate, uno de los primeros juegos con que empecé cuando era así chaval, ya hace ya más de 30 años, ha llovido mucho, fue el Third Reich clásico, el de Balon Hill. Y este es como lo contrario, pero bien. O sea, el Tercer Reich era un juego mítico, súper realista, en el que con mogollón de detalles, un reglamento enorme, las partidas duraban horas y horas y horas o sea, tienen que ser varios días de partida, pues estábamos entusiasmados de aquella. Era como un cuadro gigantesco de un pintor de estos detallistas, un Velázquez o así, a mí nos encantaba. Este es justo lo contrario, este es como un Monet, o sea, es concentrado, o sea, puedes jugarlo una tarde, tiene pocas fichas, tiene pocas mecánicas, reglas sencillas, pero la figura, o sea, cuando lo ves, reconoces la Segunda Guerra Mundial, reconoces incluso cosas que no estaban en el Tercer Reich, otros como las tecnologías, la carrera de armamentos, la guerra estratégica, con mecánicas súper sencillas, o sea, como el pintor maestro que traza una línea y 2 puntos y dices, mira, es un pájaro. Sí. Y otro a lo mejor necesita 6 horas para pintar el pájaro. Pues este es eso. Entonces, me sorprendió mucho que con tan poquito se consiga transmitir una sensación tan potente de que estás jugando la Segunda Guerra Mundial. Y encima, en una tarde, o sea, en unas horas te juegas la partida entera, que es súper rápida, divertida. O sea, me ha encantado. O sea, una sorpresa y un talento enorme de diseño de conseguir sublimar toda la realidad en unas reglas tan sencillas. Y bueno, y luego el diseño gráfico encima es bonito, o sea, tiene un diseño muy atractivo. Y si tuvieras que destacar un factor diferenciador del juego, o sea, que por lo que crees que este juego es diferente al resto. La elegancia y la agilidad. A mí me gusta mucho la agilidad que tiene, o sea, que es pum, 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 empiezas a jugar pim, pam y de repente, ostras, que ya es Barbarossa, que ya tengo que atacar Rusia, que me come el tiempo. Y no te has dado cuenta, y esa agilidad y esa rapidez y esa elegancia en el diseño me parece asombrosa. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Buena suerte. David, ¿has jugado al Empires? Sí. ¿Cuántas veces? Pues jugué en su momento hace muchos años en unas jornadas alfares cuando Víctor todavía lo tenía en fase de prototipo y de pruebas, hace ya muchos años. Entonces jugamos una partida de prueba. Y luego ya más recientemente he jugado 2 veces y estoy deseando jugar más. Vale. ¿Y cuál es tu opinión sobre el juego? O sea, ¿qué sensaciones te da? ¿Cómo lo describirías? Mira, me parece un juego fantástico. Es un juego... a veces se dice cuando un juego es digamos, de una duración breve y sencillo de reglas, que es un juego de iniciación. Yo diría que sí, que es un juego de iniciación en el sentido de que es un juego que puede atraer
a personas que bueno, pues que están empezando con los wargames, con los juegos de guerra, y que todavía pues quizás empezar con un juego más complejo les costaría. Pero yo, en este caso concreto, no lo reduciría a eso, porque los que lo hemos jugado somos wargameros veteranos, algunos jugadores acostumbrados a juegos mucho más complejos y largos, y lo hemos disfrutado enormemente, porque es un juego que con unas reglas muy sencillas y una corta duración, pues tiene mucha profundidad. Funciona además, que esto es importante, muy bien con 4 jugadores. Se podría jugar también con 2 o 3, pero funciona muy bien con 4 jugadores. Es muy divertido, dinámico, entonces bueno, para mí es un 10, vamos, es un juego que yo estoy dentro. Y si hubiera algún aspecto, un único aspecto, ¿vale? Para que veo que el juego te gusta, ¿que destacarías de este juego sobre el resto? ¿Cuál sería? Pues yo creo que es que ante todo lo que Víctor, al que conozco y aprecio, ha conseguido, lo que ha conseguido es la virtud del menos es más. O sea, lo que admiro es que con unas reglas tan sencillas, con tan poco, pues la profundidad que tiene el juego, la agonía de las decisiones, vamos, yo soy un enamorado del juego, vamos, creo que se nota que no, Bueno, eso por el juego da pilla que tengo claro que es que el juego es, vamos, yo soy objetivo claro de este juego, y por supuesto, en cuanto salga el Downfall of the Third Reich, pues lo adquiriré también. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. ¿Te podemos entrevistar? Sí. Tú que eres nuestro hombre. No te preocupes. A ver, estamos con Fernando, Un que placer. has jugado al Empire, has jugado al Tercer Rey. ¿Cuántas partidas llevas a cada uno? Porque Yo creo que unas 3 de cada uno. Pero 3 de 3 cada uno. completas, ¿eh? Las hemos llegado Sí, prácticamente a terminar. doy fe. Doy fe que te ha gustado. De otra. Es que es un vicio que tiene uno. ¿Qué le vamos a hacer? Yo te voy a decir si te han gustado porque ya se ve que sí. Solo que destacarías, ya que has jugado a los dos, ¿no? ¿Qué destacarías de cada uno y cuál te gusta más? Son los dos muy buenos, ¿eh? A mí me gustan los juegos en general y estos dos son muy divertidos. Cada uno tiene su característica un poco particular. El de la Primera Guerra Mundial es un juego más pausado, no es tan dinámico como este. Las acciones que realiza, refuerzos por ejemplo, pues tienen un orden más rígido. Este es mucho más flexible y te da muchas más posibilidades para los que quieren ser un poco más creativos. Pero los dos están muy ajustados a su realidad. Se ven se puede jugar con mucha historicidad y se puede jugar de una manera bastante libérrima. Ahora, por ejemplo, tenemos a los ingleses en Grecia desde hace una temporada. Digamos que el otro está más encasillado en el conflicto y este te da un pelín más de libertad, ¿no? Es más rígido, pero es que en aquella época había menos posibilidades de... Correcto, por eso digo que reflejan, son un reflejo de... por supuesto al otro. Perfecto. Vale. Pues estamos con Quique. Hola, Quique. Hola. No hace falta que te acerques. Has jugado al Empire, ¿no? He jugado al Empire Y al Tercer Rey. Al Tercer Rey solamente lo he visto jugar, pero no he llegado a jugar. Ahí sí he jugado. Vale. ¿Y qué te ha parecido? Me ha parecido espectacular. O sea, me ha parecido el juego de la Primera Guerra Mundial. Sí, señor. Sí, porque mira, a mí me gusta mucho Path of Glory, pero tiene algunas, me gustan mucho, y este para mí es Path of Glory con todas las ventajas de Path of Glory y sin ninguna desventaja de Path of Glory. A mí, por ejemplo, todo eso de pasar las fichas y luego quitas y cambias la pequeña y la grande, aquí solo habéis eliminado, me parece un acierto total, pero total, y puedes jugar casi como Path of Glory, o incluso te diría que mejor, en 3 horas. Con lo cual, si te tienes ganas, eres un vicioso como yo, pues jugarías una tarde 2 partidas. O sea, monstruoso. O sea, el mejor juego que he visto de la Primera Guerra Mundial. El segundo de la Guerra Mundial me ha dicho que es igual de bueno, pero todavía no lo he jugado. Estoy enamorado del juego. Me parece una maravilla. Una maravilla. No puedo decir más. O sea, impresionante. Ante esto no se puede alegar más. Es que es impresionante, de verdad. O sea, es que a cualquier jugador que juegue este juego, es que tienen las mismas fichas que por ejemplo, las alemanas de 5, que nos gustan atados de Path of Glory, están todas. Y las juegas de forma sin tener ninguna complicación. Prácticamente es automático si puedes hacerla, porque te dejan las circunstancias. Las opciones que tienes de acciones que tienes son fantásticas. La mejora de la tecnología, que no es tecnología, sino digamos son ayuda, la tecnología, pero realmente es mejoras de tácticas o estratégicas de cada país.
están muy bien hechas, son muy simples y dan mucho juego. El juego, aparte que está bien, es que es interesante de cómo se juega, o sea, de que las batallas están perfectamente bien hechas de forma muy, muy simple. Pues muchísimas gracias. No, gracias, hombre, no, es que el mejor juego es, promoción os doy, imposible. os doy la enhorabuena por el pedazo de juego que habéis hecho, y lo que cabreo con vosotros es que no lo habéis hecho hace 20 años. Excepto eso, todo magnífico. Muchísimas gracias. Vale. A ver si puedes aprobar el tercer rey. Te va a gustar el Ferrari. Vamos a pillarte un momentito, solo ya que tienes ahora la opinión fresca de la partida. Habéis pausado, ¿no? ¿Pero qué te está pareciendo hasta ahora el juego? Muy divertido, más divertido este todavía que el de la Primera Guerra O Mundial. sea, has jugado a los dos. He jugado a los señor, dos. sí, señor. Tengo que decirlo. Porque A ver, no, sí, este no, es más estas dinámico, cosas, un poquito claro. más difícil. Sigue siendo muy ágil porque es que esta tarde vamos a jugar el juego entero y aprendiendo, ¿eh? Claro, siendo la primera partida, que no es fácil acotarlo dentro por eso, de... que si no es muchísimo más rápido. Y muy divertido porque es muy cambiante. Y está muy bien. Y tienes muchísimas opciones y varía mucho y cambia. Muy bien. Para bienes. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Lauren. Hola, ¿qué ¿Cómo puedes hablar en francés si quieres? D'accord, très bien. ¿Cómo te ha parecido? Has jugado a Downfall esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Bueno, ça a été une expérience très intéressante. J'ai trouvé le jeu sur cette Première Guerre mondiale simple sans être simpliste, c'est-à-dire vraiment ça reproduit les événements de la Première Guerre mondiale. J'ai beaucoup aimé l'aspect de la technologie qui reste secrète, qui évolue, l'aspect facile des pions, des armées, du combat. Le combat est très intéressant avec le support, l'aspect de diplomatie. Et donc vraiment on est plongé dans la Première Guerre mondiale avec le jeu qui représente vraiment, ça fait une synthèse très intéressante de ce conflit. Il y a tous les aspects au niveau technologie avec les avions, les tanks, le gaz. ¿Trincheras has usado? Voilà, les tranchées aussi, tranchées. voilà les tranchées. Exactement, et puis bon, les pays secondaires aussi, c'est vrai que les pays secondaires, ils sont des fois pas représentés. Là, on a vraiment la représentation de la Bulgarie, la Serbie, la Roumanie, le front aussi en Turquie, en Égypte. O sea, ¿crees que refleja bastante bien el conflicto? Si, oui, tout à fait, tout à fait. C'est une très bonne synthèse, vraiment très intéressante. Merci. Je lui souhaite beaucoup de succès au jeu. Merci beaucoup. Merci, de rien, merci.